¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan es convocado a una reunión. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Defensor, de Robert Jordan. Capítulo 10. ¿Estáis seguros?, preguntaba Albánus. Las lámparas de oro, suspendidas de los arcos en que acababan las columnas de mármol de la estancia, arrojaban sombras sobre los rasgos de su cara, haciéndola más parecida a la del lobo, su primo menos fiero. Demetrio estaba malhumorado y tenso, mitad por la duda y mitad porque Albánus le había hecho esperar en el vestíbulo. «Tú querías que Cefana fuera vigilada», murmuró. «Yo he hecho que la vigilaran, y estoy seguro de lo que digo. ¿Crees que habría venido a mitad de la noche si no lo supiera?» «Sígueme», le ordenó Albánus, hablándole como si de un siervo se tratara. Y no prestaba más atención a los pálidos labios y a los puños prietos del bujarrón de la que hubiera prestado a la de un siervo. Demetrio le seguía, como le había ordenado. Lo importante era eso. Albánus actuaba ya como un rey. Después de todo, solo le faltaban unos días para hacerlo. Aquel mismo día había efectuado la última adquisición esencial para ello. El noble de ojos oscuros se dirigió a la estancia, donde tantas veces se había entregado a juegos con Sularia, pero la muchacha no estaba allí en aquel momento. Con un ademán peculiar, tiró del cordón de brocado de la campanilla que había en la pared, y luego se acercó a su escritorio. «¿Cuándo?», preguntó mientras destapaba su tintero de plata. Tomando la pluma y un pergamino, escribió con furia. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que actúe?» «No he logrado enterarme de lo que planea», respondió Demetrio con aspereza. «No es suficiente con que reúna esta noche a sus esbirros». «Necio», gritó Albánus. Con celeridad, el noble de rostro aquilino sacó arena de una cajita de plata y la esparció por el pergamino aún húmedo de tinta, y encendió un pequeño y broncíneo pote de cera. Entró un esclavo que ostentaba el blasón de la casa de Albánus, bordado en el dobladillo de su túnica. Albánus le ignoró mientras acababa de echar arena por el pergamino y lo doblaba, y lo sellaba luego con un poco de cera, en la que estampaba su propio sello. Cuando tu espía te avisó, Demetrio, ya se había reunido con Cefana, todos los conspiradores. Cuando llegó el tercero, vino inmediatamente a avisarme. Cefana no reunirá a 3 si no pensara dar un golpe esta misma noche. Profiriendo maldiciones, Albánus le dio el pergamino al esclavo. Tiene que estar en manos del comandante Vegentius antes de que pase un cuarto de clepsidra, so pena de tu vida si no cumples. Ve. El esclavo se inclinó y salió de la estancia casi corriendo. «Si todavía no han llegado todos», empezó a decir Albánus en cuanto el esclavo hubo salido. «Quizá tengamos tiempo de detenerla antes de que vaya a palacio». Se acercó apresuradamente al cofre lacado y lo abrió con la llave que colgaba de su cuello. «Y desde luego voy a detenerla». Demetrio miró con incomodidad el cofre y lo que éste contenía. «¿Cómo vas a matarla?» «No tienes madera de rey», dijo Albánus riendo. «Hay un arte sutil en hallar el castigo adecuado para cada crimen y cada criminal. Ahora hazte a un lado y no digas nada». El esbelto y joven noble no necesitó una segunda advertencia. Arrimó la nariz a su jarrita de hierbas aromáticas, pues no se decía acaso que todas las magias obraban acompañadas por grandes hedores, con el deseo de haberse podido ir a otro sitio. Albánus apartó un valiosísimo jarrón de cristal de Egiris, tan descuidadamente que éste cayó al suelo y se rompió, y puso en su lugar una bandeja redonda de plata, labrada con intrincados arabescos que acababan por causar dolor en el ojo que trataba de reseguirlos. Con rápidos movimientos recogió las holgadas mangas de su túnica azul marino, abrió un frasco y vertió líquido escarlata en una parte de los arabescos, murmurando encantamientos. El líquido seguía las precisas líneas grabadas en la plata, formaba complicadas líneas del color del rubí, cuyos contornos no se ensanchaban ni alteraban. Vació un paquete que contenía cabello de Cefana pulverizado,
pues no había sido difícil sobornar a sus doncellas para que le hicieran llegar algunos cabellos que habían quedado en el peine, en un mortero tallado en el cráneo de una virgen. Dosificó minuciosamente algunos otros ingredientes y los añadió a la mezcla, y luego los machacó, empleando la columna vertebral de un infante a guisa de mano de almirez. Con la mixtura así obtenida, llenó algunos otros canalillos de la bandeja. Tanto el polvo como el líquido, cada uno por su lado, daban lugar a dos figuras completas que no se tocaban entre sí, y sin embargo, parecía que algunas de las partes de cada uno de los arabescos se introdujeran en el otro. Pero aquellas partes no eran siempre las mismas, y el ojo que las miraba durante demasiado rato acababa cayendo víctima de la náusea y el mareo. Por un momento Albano se detuvo, anticipándose a lo que iba a ocurrir, saboreándolo. Algún tiempo atrás había provocado la sequía, pero era la primera vez que atacaba tan directamente a un ser humano. Sentía que el poder le circulaba por las venas, crecía, como el goce de poseer a una mujer. Con cada instante de demora se alargaba el placer, pero sabía que ya no quedaba tiempo. Alzando los brazos, empezó a cantar en una lengua muerta tiempo atrás. Invocaba y daba órdenes con la voz. El polvo y el líquido empezaron a brillar, y sus palabras ganaron en insistencia. Demetrio retrocedió, pues las arcanas sílabas le herían el cerebro, y no se detuvo hasta que halló la pared a sus espaldas. No entendía ni palabra, y sin embargo, todas ellas cobraban sentido en los abismos de su alma, y la maldad que en estos albergaba se sabía ahora mera salpicadura frente a una oscura montaña de fuego. Habría gritado, pero el miedo le aferraba la garganta. Sus chillidos resonaron en las tenebrosas cavernas de su mente. Albanus no había levantado la voz, pero aún así sus palabras parecían retumbar en las paredes. Los tapices se movían como si los empujaran un viento que nadie veía, que nadie sentía. El fulgor de la bandeja de plata se intensificó y brilló más y más, hasta poder atravesar unos párpados cerrados, cual navajas de fuego. Entonces el polvo y el líquido desaparecieron, y los reemplazó una niebla ardiente que todavía conservaba las formas de aquellos, y parecía más sólida que aquellas primeras sustancias. Se oyó una palmada en la estancia, como un trueno, y la niebla desapareció. Nada quedó sobre la labrada superficie de plata. El brillo se demoró todavía unos momentos más, en los mismos ojos que miraban, y luego se desvaneció. Albano suspiró pesadamente y bajó los brazos. «Ya está hecho», murmuró, «ya está hecho». Su mirada se alzó para encontrar la de Demetrio. El esbelto joven temblaba. «Mi señor Albanus», dijo Demetrio, con aquella desacostumbrada humildad pegada a la garganta, pero dominado todavía por el miedo. «Querría deciros de nuevo que os serviré con mis mejores cualidades, y que nada deseo más que veros ocupar vuestro legítimo puesto en el trono del dragón». «Eres pues un buen siervo», dijo Albanus, torciendo el labio con cruel regocijo. El rostro del joven noble se ruborizó a causa de la ira, pero aún así dijo tartamudeando: «Lo soy». La voz de Albanus era tan suave y penetrante como el bisturí del cirujano. «Entonces, nada digas hasta que te necesite, para que vuelvas a servirme». El rostro de Demetrio palideció. Albanus tomó cuenta de ello, pero no dijo nada. El joven empezaba a aprender cuál era su verdadero lugar en el mundo. Le resultaba útil reuniendo información. Quizá, si aprendía bien cuál era su lugar, le permitiría vivir. Cuidadosamente, el noble de ojos crueles volvió a cerrar el cofre lacado. «Ven», le dijo, dándole la espalda al cofre. «Apenas nos queda tiempo para reunirnos con los demás». Vio que la pregunta «¿qué otros?», temblaba en los labios de Demetrio. Como no llegó a formularla, se permitió una sonrisa. Tal era la actitud adecuada delante de un rey, aceptar lo que ya venía dado. Qué dulce sería someter de la misma manera a toda Nemedia, y quizá no solo a Nemedia, porque había de detenerle unas fronteras que otros habían trazado. Poco después, cuando se hubieron puesto unas pesadas capas para protegerse de la noche, salieron de palacio. 4 esclavos le acompañaban con antorchas, 2 delante y 2 detrás. 10 guardias con armadura, cuya malla y cuyo cuero crujían, protegieron a Albanus en su camino por las oscuras calles.
El que también protegieran a Demetrio era mero accidente. No vieron a nadie, aunque a menudo oían rápidas pisadas, pues los salteadores y otros que acechaban en la noche se apartaban a su paso, y de vez en cuando algún eco de la calle de los lamentos les alcanzaba con los cambios de viento, mientras los que no podían pagarse una guardia dormían mal y rezaban porque su casa no se contara entre las que iban a ser saqueadas aquella noche. Entonces, cuando se aproximaron al palacio de Cefana, donde estriadas columnas de mármol se erguían tras el muro de alabastro que defendía su jardín, una procesión de antorchas compareció en la calle. Albano se detuvo a alguna distancia de las puertas del palacio y esperó en silencio el saludo que correspondía. «¿Eres tú, Albanus?», rugió Vegentius. «Fea noche y fea cosa ha sido tener que rebanarle el gaznete a uno de mis propios capitanes». Albanus torció los labios. A este no le dejaría vivir. No le habría dejado vivir aunque le hubiera sido tan útil como 10 veces él mismo. No habló hasta que Vegentius y sus seguidores, una veintena de leopardos de oro, con las capas echadas atrás para dar libertad a espadas y brazos, algunos portando antorchas, estuvieron lo bastante cerca para verles con claridad. «Al menos has dado buena cuenta de Baetis. ¿Habéis encontrado al bárbaro?» «Taras no nos ha dicho nada», dijo el corpulento soldado. «Es probable, puesto que le perseguían, que solo sea un ladrón o asesino ordinario. No debe preocuparnos». Albanus le recompensó con una sonrisa de desdén. «Quien quiera que interrumpa una reunión como aquella es motivo de preocupación para mí. ¿Por qué le perseguiría la guardia de la ciudad? Ya pasó hace mucho el tiempo en que se mostraban tanto entusiasmo. Este asunto no es como el de Melius. No tengo ningún pretexto para interrogar a los de la guardia». «Invéntalo», ordenó Albanus, «y ahora abridme esa puerta». Vegentius habló con sus hombres en voz baja. 6 de ellos fueron a toda prisa hacia la pared y se dividieron en 2 grupos de 3. En cada uno de estos, 2 hombres juntaron las manos para levantar a un tercero, que a su vez cubría con su capa los cortantes pedazos de cerámica esparcidos por lo alto del muro, y treparon hasta que pudieron saltar al otro lado. Se oyó allí un consternado grito de terror, significativamente breve. Con el traqueteo de las pesadas barras que eran levantadas, la puerta se abrió. Albanus entró y no se detuvo a mirar al guardia que yacía a la luz proveniente de la casa de guardia, en el centro de un charco de sangre que seguía extendiéndose. Vegentius ordenó a 2 hombres que se quedaran a la puerta. Los demás siguieron al noble de rostro aquilino por los jardines del mismo palacio, con sus pálidas columnas y cornisas de intrincados adornos, y ancha escalera de mármol que terminaba en un espacioso pórtico. Algunos se echaron a correr y con violento estrépito lograron abrir las puertas de bronce. En la columnata de la entrada, media docena de hombres se sobresaltaron y clavaron la mirada en los soldados que iban llegando y les rodeaban espada en mano. «Acabad con ellos», ordenó Albanus sin vacilar. Se dirigió a la escalera de alabastro, seguido por Demetrio. Tras él, los hombres suplicaban clemencia mientras tenía lugar la matanza. «No», chillaba un hombre muy flaco de gran nariz. «Yo no quería hacerlo, yo». La bota de Vegentius interrumpió su discurso. Albanus se dirigió al dormitorio de Cefana, por corredores por los que ya había andado una vez en busca de placeres más carnales. Pero no, pensó al abrir la puerta, más placenteros. Demetrio entró tras él en la habitación, intimidado, buscando con la mirada, temeroso de la destrucción causada por la magia. Nada halló. Cefana estaba tendida en su cama, pero no se movía, ni se apercibía de la presencia de los otros. Estaba desnuda y agarraba con la mano una túnica de seda azul, como si hubiera estado a punto de ponérsela en el momento en el que decidió irse a dormir. Albanus ahogó una risita, un sonido seco, como el cascabel de una serpiente venenosa. El esbelto joven siguió adelante. Los ojos de la muchacha estaban abiertos. Parecía que en ellos hubiera vida, que pudiese ver. La tocó en el brazo y tuvo que ahogar un grito. Estaba tan dura como la piedra. «Todavía vive», dijo por fin Albanus. «Es una estatua viviente. Ahora ya no tendrá que preocuparse de que los años le arrebaten la belleza». Demetrio se estremeció. «¿No hubiera sido más sencillo matarla?».
El noble de rostro aquilino le dirigió una mirada que era todavía más de temer por su aparente benevolencia. El monarca tiene que dar de antemano algunas lecciones. Quien piense en traicionarme se verá reducido también al destino y maravilla de Cefana. Le sería mucho más fácil afrontar la muerte. ¿Me traicionarías ahora, Demetrio? El perfumado joven, cuyos labios y cuya lengua estaban demasiado secos para hablar, negó con la cabeza. Vegentius entró riendo en la habitación. Tendrías que haber oído cómo lloraban y suplicaban, como si lágrimas y ruegos pudieran refrenar nuestros aceros. Así pues, los habéis matado ya a todos, dijo Albanus, a todos los que estaban bajo este techo, también los siervos y los esclavos. El hombre de cuadrado rostro se pasó por el cuello un grueso dedo, al tiempo que reía con ordinariez. En la cisterna vio uno, creo que se llamaba Leucas, como si importara su nombre, que lloró como una mujer, y dijo que la cosa no iba con él, que era un tal Conan al que había de llevar a cabo la tarea. Nada que... ¿Qué te sucede, Albanus? El noble de rostro aquilino había palidecido. Sus ojos se clavaron en los de Demetrio. Conan, así se llamaba el hombre al que compraste la espada. Demetrio asintió, pero Albanus, aunque le miraba a él, veía otras cosas. Hablaba quedo y así sin saberlo, decía en voz alta sus pensamientos. Es una coincidencia. Las coincidencias suelen ser obra de los dioses, y cuando éstos enredan así las madejas del destino de dos hombres, suelen hacerlo por alguna razón. Una razón que podría conllevar intenciones homicidas. Yo no correría riesgos. No será el mismo, dijo Vegentius protestando. Dos con ese bárbaro nombre, replicó Albanus. No creo, buscadle. Su feroz mirada de obsidiana fue clavándose en cada uno de los hombres, anonadándolos con su malignidad. Quiero la cabeza de ese Conan. Capítulo 11. Conan se vació sobre la cabeza otro cazo lleno de agua y echó una mirada cansina por el patio que había detrás del Testis. Lo primero que vio fue a Arián, que le miraba con los brazos cruzados y un destello de desaprobación en los ojos. Si te vas a tabernas extrañas, le dijo firmemente, y bebes, y armas jarana hasta la madrugada, no debe extrañarte que después te duela la cabeza. La cabeza no me duele, replicó Conan, al tiempo que con una toalla de vasta tela empezaba a secarse el rostro y cabellos. Ocultaba el rostro con la toalla. Tenía la ferviente esperanza de que la muchacha no le chillara. Si lo hacía, la cabeza iba a explotarle. La noche pasada te busqué, siguió diciendo esta. Tu encuentro con Taras ya estaba concertado, aunque él al principio no quería. Tienes que ir dentro de poco, te explicaré a dónde. Tú no vienes conmigo. Ella negó con la cabeza. Se irritó mucho al saber que habíamos contactado contigo. Dice que no sabemos nada de luchadores, ni somos capaces de distinguir los buenos de los malos. Después de lo que te conté a ti, sin embargo, cambió de opinión. Así al menos hablará contigo y decidirá por sí mismo. Pero los demás no podemos ir. Es su manera de hacernos saber que está enojado. Quizás. Conan echó a un lado la toalla y dudó, escogiendo bien las palabras. Tengo que hablarte de algo. Acerca de Leucas. Te está poniendo en peligro. Leucas, dijo ella con incredulidad. ¿En qué peligro podría ponerme? Ayer me estaba farfullando idioteces acerca de matar a Garián, de asesinarlo, y pretende intentarlo. Eso es absurdo, replicó ella interrumpiéndole. Leucas es el último de nosotros que tomaría parte de una acción, especialmente si se trata de una acción violenta. Nada le importa, aparte de la filosofía y las mujeres. Las mujeres, dijo el corpulento Cimerio, riéndose. Ese gusano pellejudo. Pues sí, mi musculoso amigo, replicó ella jocosamente. Ha sido amante de prácticamente todas las mujeres que ha conocido. Tú entre ellas, dijo Conan con un gruñido, al mismo tiempo que cerraba sus enormes puños. Por un momento ella le miró, y luego sus ojos se inflamaron de cólera. No te pertenezco, Cimerio. No te permito que me preguntes qué he hecho o dejado de hacer, con Leucas o con cualquier otro. ¿Qué pasa con Leucas?, dijo Caecus, que en aquel momento había salido al patio. ¿Lo has visto? ¿O te ha dicho alguien dónde está? No, replicó Arián con el rostro colorado.
¿Y quién te ha dado permiso para venir a escucharnos como si fueras un espía? Graecus ignoró todo lo que había dicho después del no. Nadie le ha visto desde la pasada noche, ni tampoco a Estéfano. Cuando oí que decía su nombre, rió débilmente. Quizá podemos permitirnos el perder 2 o 3 filósofos, pero si empiezan a ir tras los escultores. Rió de nuevo, pero la cara se le puso de un verde morboso. Arián de pronto se mostró tranquilizadora. Ya volverán. Puso una mano amistosa en el robusto hombro de Graecus. Bueno, aunque no nos guste, deben de haber pasado la noche bebiendo. Conan ha hecho lo mismo. ¿Por qué no habrían de volver?, preguntó Conan. Arián le clavó una mirada asesina, pero Graecus le respondió tembloroso. Hace unos meses. Algunos amigos nuestros desaparecieron. Eran pintores y dibujantes. Salvo 2 a quienes nadie volvió a ver, sus cadáveres fueron hallados en un vertedero, fuera de los muros de la ciudad, donde se habían visto a él los leopardos de oro enterrándolos. Creemos que Garián quiere asustarnos para hacernos callar. No es así como suelen actuar los reyes, dijo Conan con el ceño fruncido. Suelen intimidar con ejecuciones públicas y cosas semejantes. Graecus de pronto pareció que iba a vomitar. Arián miró a Conan con enojo. No deberías ir a prepararte para tu entrevista con Taras. Sin esperar respuesta, se volvió hacia Graecus, con palabras tranquilizadoras y caricias en la frente. Disgustado, Conan se puso bien la túnica y la loriga, murmuró algo para sí, acerca de las peculiaridades de Arián. Al tiempo que se abrochaba el cinto que sostenía la espada, habló de nuevo. «Tienes que ir así, como si te armaras para la guerra». Su tono era mordiente, pues aún estaba muy molesta con el Cimerio. «No has de luchar con él». «Tengo mis motivos», murmuró Conan. Ni por un saco de oro del volumen de un tonel le hubiera dicho que había alguien en la ciudad que trataba de matarle. Con el ánimo que arrastraba, Arián habría creído que trataba de desviar hacia él la comprensión que la joven prodigaba con Graecus. Ojalá Erlich se llevara consigo a todas las mujeres, pensó. Tras ponerse en la cabeza el puntiagudo yelmo, dijo fríamente: «Dime a dónde tengo que ir para ver a ese tal Taras». El rostro de Arián, mientras le daba las indicaciones, permaneció igualmente frío. La calle de los herreros, donde le llevaron las indicaciones de la muchacha, no albergaba tan solo a los forjadores de espadas y trabajadores del hierro, sino también a los artesanos del oro, de la plata, del cobre, del latón, del estaño y del bronce. Una cacofonía de martilleos se mezclaba con los gritos de los vendedores, y hacía de la calle un sumidero de ruidos varios que reverberaba de uno a otro extremo. Los gremios se aseguraban de que el hombre que trabajaba un metal no trabajara al mismo tiempo con otro, y con ese fin tenían guardias contratados que patrullaban por la calle. En la calle de los herreros no había camorristas al acecho, y los tenderos paseaban con mucha más calma que por el resto de la ciudad. Cuando divisó el lugar donde tenían que verse, unas habitaciones a las que se accedía por un pasillo estrecho, que daba a la calle al lado del establecimiento de un cobrero por una escalera que se encontraba al lado de éste, se reafirmó en la idea de prepararse antes de entrar. No tenía razón alguna para esperar problemas, pero ya habían sido demasiadas las veces que alguien había tratado de acuchillarle. Cerca ya de la tienda del cobrero, empezó a dejar pasar el rato, deteniéndose aquí para sopesar una espada brillante, allá para manosear un cuenco de plata, en el que había sido labrado un complejo motivo vegetal. Pero mientras tanto, observaba el edificio donde estaba el establecimiento del cobrero, con sus ojos aguzados por años de vida de ladrón. Una pareja de guardias del gremio se había detenido para observarlo, pues estaba entreteniendo frente a la tienda de un platero. Se acercó al oído el cuenco que estaba mirando y le dio un golpecito. «Demasiado estaño», dijo negando con la cabeza y dejando el cuenco encima de la mesa del mercader. Siguió adelante, perseguido por las furiosas imprecaciones del platero, pero los guardias no le prestaron más atención. Justo después de la tienda del cobrero encontró un callejón que olía, como todos los demás de la ciudad, a moho y a orina seca. Entró en este, apresurándose por su angostura. Como ya esperaba, el aire húmedo y el moho se habían comido casi toda la arcilla que recubría las paredes de piedra del edificio.
Con una mirada comprobó que nadie observaba el callejón desde la calle principal. Buscó asideros con los dedos entre la piedra mal recubierta y mal unida con argamasa. Un hombre con menos fuerza había hallado imposible escalarla, sobre todo un hombre que vistiera una pesada loriga y unas botas, pero a uno que provenía de los collados cimerios. Las anchas hendiduras que entraban en la piedra le servían lo mismo que una carretera. Trepó por el costado del edificio con tal rapidez que quien le hubiera visto de pie en la calle, para luego apartar la vista por solo unos instantes, habría podido creer en su desaparición. Mientras se encaramaba a las tejas de arcilla roja de arriba, una sonrisa iluminó su rostro. En el tejado había un tragaluz con cuarterones de vasto cristal. Aquello daba, estaba seguro, a la habitación que buscaba. Cuidadosamente, tratando de no sacar ninguna teja de su sitio y de no caer él mismo a la calle, subió hasta el tragaluz. Los cristales estaban lo bastante limpios como para permitir que entrara algo de iluminación, pero no para ver lo que había dentro. Fue labor de un momento abrir con la daga un resquicio por el que poder mirar. El cuarto que vio era pequeño y estaba mal iluminado, pese al tragaluz y a 2 lámparas de latón que había sobre una mesa. Sobre esta misma mesa había 4 hombres, 2 con ballestas amartilladas, y observaban la puerta por la que se suponía que el Conan había de entrar. El cimerio hizo gesto de negar con la cabeza, colérico y maravillado a un mismo tiempo. Una cosa es precaverse de los peligros cuando no cabe tropezar con ninguno, y otra descubrir que ya te están esperando. ¿Vas a venir o no?, preguntó irritado uno de los hombres que no llevaban ballesta. Tenía una profunda cicatriz en la cabeza, donde alguien debía de haberle largado un mandoble que no lo había matado de milagro. «Vendrá», le respondió el otro hombre sin ballesta. La muchacha dijo que lo enviaría a esta puerta. Conan quedó atónito. Arián. ¿Era posible que ella le hubiera enviado a la muerte? «¿Qué le vas a decir?», preguntó el hombre de la horrible cicatriz. «Tiene suficiente influencia para causarnos problemas, Taras. Le diré que lo he contratado», dijo Taras riendo, «y que le he mandado fuera de la ciudad, a unirse con los otros hombres que ella cree que he contratado. Con eso se tranquilizará». El corpulento cimerio, tendido sobre el tejado como estaba, suspiró con alivio. No importaba lo que hubiera hecho Arián, pues lo había hecho involuntariamente. Entonces meditó el resto de lo que había dicho Taras. Los otros que ella creía que había contratado, él ya lo había temido. Los jóvenes rebeldes estaban siendo engañados. Conan tenía muchas preguntas que hacerle a Taras. Desenvainó el sable, oyó el áspero roce del metal con el cuero. «Aseguraos», dijo Taras a los ballesteros, «de tirar en el mismo instante en que entre en el cuarto. Estos bárbaros no mueren fácilmente». «Ya puede darse por muerto», dijo uno de los aludidos. El otro rió y acarició la ballesta. En el rostro de Conan apareció una sonrisa lobuna. Aún estaba por ver quién sería el que muriese en aquel cuarto. Se puso en pie como la callada muerte y dio un salto. «Por Kron», rugió mientras sus pies destrozaban el tragaluz. Los hombres que había en la habitación apenas si tuvieron tiempo de sobresaltarse, y la bota de Conan golpeaba ya a uno de los ballesteros en el rostro, y le hacía caer al suelo con un crujido de vértebras rotas. El segundo ballestero desesperadamente levantó el arma tratando de emplearla. Conan mantuvo el equilibrio con elasticidad felina y giró sobre sí mismo, e ignorando la ballesta clavó su daga en la garganta del ballestero. Con un grito en el que se mezclaban gorgoteos, el mismo hombre que había dado por muerto al cimerio murió, y en su caída se le disparó el arma. El hombre de la cicatriz en la cabeza, que todavía estaba desenvainando la espada, tosió una única vez y cayó. La saeta de la ballesta había ido a clavarse en su ojo izquierdo. Levantándolo con la misma daga, Conan arrojó el yerto cuerpo del ballestero a Taras, y al hacerlo reconoció en éste aquel rostro comido por algún mal. Taras era uno de los que estaban en aquella otra reunión, que también había interrumpido atravesando el techo. El hombre del rostro estragado se tambaleó, tratando de agarrar la espada, cuando el cadáver le cayó encima. «¡Tú!», gritó, al ver por primera vez con claridad el rostro del cimerio. Con un bufido, Conan arremetió, y su espada arrancó ecos metálicos al puño de la que su enemigo aún no había desenvainado por completo.
Taras chilló y varios de sus dedos cayeron al suelo. Y con todo, no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Aun cuando la sangre manara de su mano derecha mutilada, con la izquierda sacaba la daga de su vaina, se abalanzó contra el cimerio gritando de rabia. Poco le hubiera costado a Conan matar a aquel hombre, pero su muerte no le interesaba tanto como las respuestas que pudiera darle. Esquivó el ataque de Taras y con la empuñadura de la espada golpeó en la nuca al hombre de estragado rostro. La cometida terminó en traspiés y gritando, Taras cayó sobre el cadáver del hombre de la cicatriz y fue a parar al suelo estrepitosamente. Sufrió un espasmo, exhaló un largo suspiro y no volvió a levantarse. Echando maldiciones, Conan levantó a aquel hombre. Los dedos inertes de Taras resbalaron de la daga, alojada ahora en su pecho. Sus ojos sin vida miraban fijamente al cimerio. «Erlich te lleve consigo», murmuró Conan. «Te quería vivo». Tras limpiar su hoja en la túnica de Taras, Conan volvió a guardar la espada en su vaina. Aquel hombre había declarado de sus propios labios que estaba engañando a los jóvenes rebeldes, pero además lo había visto reunido con otros dos que, por su porte y atuendo, eran evidentemente hombres de posición y riqueza. Forzosamente había de suponer que la reunión tenía algún propósito relacionado con lo otro, y que alguien en efecto quería actuar contra Garián y emplear para ello a Arián y a los demás como peones. Y como peones que eran, podían ser abandonados y desechados después que cumplieran con su función. En el mismo momento que Conan extraía la daga de la garganta del ballestero, la puerta se abrió de golpe. El cimerio se agazapó puñal en mano y se encontró con que al otro lado del cadáver aparecían Arián y Graecus. El membrudo escultor pareció volverse de piedra en cuanto sus ojos saltones contemplaron la carnicería. La mirada de Arián, preñada de infinita tristeza, se cruzó con la de Conan. «Yo creía que Taras no tenía derecho a excluirnos de esta reunión», dijo lentamente. «Pensé que teníamos que venir aquí, a hablar por ti, a...» Sus palabras se perdieron en un suspiro de abatimiento. «Querían matarme, Arián», dijo Conan. Ella miró el destrozado armazón del tragaluz que había quedado sobre la mesa y la abertura del techo. «¿Quién es el que ha saltado desde arriba, Conan? Parece claro que tú has entrado por ahí, para matar. Me extrañó que te armaras y no quisieras decirme por qué. Me extrañó y he rezado porque mis sospechas no fueran ciertas». Conan se preguntó irritado, por qué aquella necia muchacha no entendía nada bien. «Les he escuchado por el tragaluz, Arián, y también he entrado por ahí, después de oír que planeaban matarme. ¿Crees que llevaban esas ballestas cargadas para cazar ratas?» Ella le miró con llaneza, pero no había vida ni esperanza en sus ojos. Conan respiró hondo. «Escucha, Arián, este hombre, Taras, no había alquilado hombre alguno para contribuir a vuestra rebelión. Oí como le decía, debéis. Tú lo has matado», gritó de pronto Graecus. Los colores le habían subido al rostro a aquel hombre fornido, y jadeaba como después de un gran esfuerzo. «Esto es lo que temía Estéfano. También le has matado a él y a Leucas. ¿Es que quieres matarnos a todos? No lo harás, no puedes, somos centenares, antes te mataremos a ti». De pronto se volvió hacia el pasillo que llevaba a la escalera, y con un estridente chillido salió corriendo en dirección opuesta. Arián no se movió. Ordo apareció en la puerta y miró por unos momentos al escultor que trataba de huir de él. Su único ojo se fijó en los cadáveres. «Volví al Testis y allí oí que la muchacha y el otro decían que te seguirían. Parece que fue buena idea seguirles yo mismo». Arián estaba conmovida. «¿Vas a matarme a mí también, Conan?» El cimerio se le acercó airado. «Es que todavía no me conoces lo bastante para saber que no soy capaz de hacerte ningún daño». «Eso creía», dijo ella con voz hueca. Miraba ahora este cadáver, ahora el de más allá, y reía histéricamente. «Yo no sé nada de ti, nada». Conan le alargó el brazo, pero la muchacha se apartó de su enorme mano. «No puedo luchar contigo», dijo ella con voz queda, «pero si me tocas, mi daga sabrá hallar mi propio corazón». Él apartó la mano como si se hubiera quemado. Al fin dijo con frialdad: «No te quedes aquí mucho rato. Los cadáveres siempre atraen a los buitres, y los de dos piernas solo verán en ti más botín». Ella no le miró ni le respondió. «Ven, Ordo», dijo Conan con un gruñido. El tuerto salió con él de la habitación. Ya en la calle,
Los que se fijaban en el rostro sombrío de Conan y en la frialdad de sus ojos azules se apartaban ante sus rotundas zancadas. Ordo tenía que darse prisa para no quedar atrás, y no hizo preguntas hasta que se hubieron alejado del estruendo de la calle de los herreros. ¿Qué ha ocurrido en ese cuarto, Cimerio, que la muchacha se ha vuelto contra ti con tal furia? Conan le dedicó a Ordo una mirada asesina, pero con frases breves y concisas le explicó cómo había llegado hasta allí, qué era lo que había oído y qué lo que había deducido. «Soy demasiado viejo para esto», gemía Ordo. «No solo tendremos que andarnos con cuidado para que Graecus y los otros no nos apuñalen por la espalda, sino que además, dado que no sabemos quiénes son los nobles y mercaderes implicados en esto, ¿cómo podemos ponernos al servicio de alguien? ¿A quién acudiremos ahora, Cimerio?» «Solo nos queda alguien a quien podamos acudir», respondió Conan sombríamente: «el rey». Capítulo 12. En las amplias escaleras de mármol del templo de Mitra, un hombre sorprendido dejó caer al suelo una jaula de palomas, pues estaba viendo a una compañía libre que andaba por la estrecha y tortuosa calle. Tanto le sorprendía ver a hombres montados y armados en el distrito de los templos, que los miraba boquiabierto, sin apenas darse cuenta de que su caja se había roto y los sacrificios que quería ofrecer habían huido al vuelo con sus alas blancas. La silla de Ordo crujió. Su ocupante se ladeaba para acercarse a Conan y hablarle acaloradamente en susurros. «Esto es una locura. Tendremos suerte si no tropezamos en lo alto del cerro con los leopardos de oro en pleno». Conan negaba con la cabeza sin responder. Sabía bien que acercarse al palacio real sin ser anunciado y con 40 hombres armados no era la mejor forma de expresar el deseo de entrar al servicio del rey. También sabía que no le quedaba ya tiempo para seguir las vías más habituales, como el soborno, y que solo podía recurrir al aislamiento en el ejército nemetio, o a esto. En verdad, los leopardos de oro no le preocupaban tanto como los jóvenes rebeldes. Estaban desesperados, creían que el Cimerio los había traicionado, o que estaba a punto de hacerlo, y era posible que intentaran cualquier cosa, y las calles tortuosas que subían por el cerro hasta el Palacio Real invitaban a la emboscada. Aquellas calles eran un recuerdo de tiempos antiguos, pues en el oscuro pasado, con lo que el andar del tiempo se convertiría en el Palacio Real, había sido tan solo una fortaleza que coronaba un cerro, en torno a la cual se había formado una aldea que con el tiempo había crecido hasta convertirse en Belverus. Pero mucho después de que la fortaleza del cerro se convirtiera en el Palacio Real, mucho después de que las cabañas de la aldea hubieran cedido su puesto a las columnas de los templos de alabastro, de mármol y de pulimentado granito, las serpenteantes calles seguían allí. El palacio mismo retenía buena parte de aquel aire de fortaleza, aunque sus almenas estaban hechas ahora de brillante mármol blanco, y en su interior habían sido construidas torres de pórfido y de glauconita. Los rastrillos, bajo una capa de oro, eran de hierro, y solo los puentes levadizos cruzaban un foso seco erizado de pinchos. Un césped recortado, como el de un jardín paisajístico, en el que sin embargo no se podía encontrar ni un minúsculo matojo que pudiera encubrir un acercamiento sigiloso, separaba el palacio del distrito de los templos que circundaba el cerro. En el borde del jardín, Conan mandó detenerse a la compañía. «Esperad aquí», ordenó. Cabalgando solo, siguió adelante, y su gran semental negro se puso algo nervioso. 2 lanceros ataviados con capas doradas hacían guardia en el puente levadizo, y un hombre que llevaba el empenachado yelmo de los oficiales salió de la barbacana en el mismo momento en el que el Cimerio refrenaba su montura. «¿Qué buscas aquí?», preguntó el oficial. Miró pensativamente al resto de la compañía libre, pero estos eran pocos y estaban lejos. «Querría poner mi compañía al servicio del rey Garián», respondió Conan. «Los he entrenado en una forma de combate nueva en Nemetia y en todo el mundo occidental». El oficial sonrió en un son de burla.
Nunca me he encontrado con ninguna compañía libre que no practicara algún arte de la guerra presuntamente secreto. ¿Cuál es el vuestro? Voy a hacer una demostración, dijo Conan. Es mejor verlo. Para sus adentros respiró aliviado. Su verdadero miedo, antes de llegar a palacio, había sido que sus moradores ni siquiera le escucharan. Muy bien, dijo pausadamente el oficial, echando una nueva ojeada al resto de la compañía. Puedes entrar tú solo y hacer esa demostración, pero quedas advertido. Si ese secreto, como casi todos los que pregonan las compañías libres, resulta ser algo que ya se enseña en todo recluta nemedio, te desnudaremos y te azotaremos desde las puertas hasta el pie de ese collado para edificación de tus hombres. Conan dio con las botas en los flancos del gran semental negro. El caballo fue a dar un paso. Los lanceros aprestaron sus armas, y el oficial le miró con desconfianza. El cimerio se permitió una sonrisa que le afloró a los labios, mas no a los ojos. Ningún nemedio lo conoce, aunque quizá sí se enseñe a los reclutas. El rostro del oficial se endureció, al igual que el tono de su voz. Creo que hay otros a quienes gustaría ver esto, bárbaro. Se volvió hacia la entrada y murmuró una orden. Un soldado con la capa también dorada salió afuera. Miró al cimerio como midiéndole y se dirigió a palacio, al tiempo que Conan entraba tras él por el portón. Otros soldados salieron de la barbacana, algunos de ellos para seguirle. El cimerio se preguntó si venían a vigilarle o para asegurarse de que no se apoderara él solo de todo el palacio. El patio exterior estaba pavimentado con losas, 400 pasos en ambas direcciones, y rodeado de arcadas de 4 pisos. Más allá de las arcadas, justo enfrente del portón, asomaban las torres que se erguían en los jardines del patio interior y del palacio propiamente dicho, donde vivían el rey y su corte. Los soldados que le habían seguido retrocedieron respetuosamente ante una veintena de oficiales, al frente de los cuales iba uno tan corpulento como el propio Conan. El oficial que había acompañado al cimerio le hizo una reverencia al ver que se acercaba. «Todos los honores para vos, comandante Vegentius», le saludó. «Espero que este bárbaro os procure alguna distracción». «Sí, Tega», dijo Vegentius como ausente, sin apartar la mirada de Conan. Y en verdad aquel era un extraño ojo cauteloso, pensó el cimerio. De pronto el corpulento oficial dijo: «Tú, bárbaro, ¿te conozco acaso? ¿O tú a mí?» Mientras hablaba, aferró la espada con ambas manos. Conan negó con la cabeza. «No os conozco, comandante». Aunque pensándolo bien, aquel Vegentius le resultaba familiar, pero vagamente, como alguien a quien se ha visto solo un breve instante. No le dio más importancia, ya le volvería el recuerdo si era algo importante. Vegentius pareció relajarse al oír hablar al cimerio. Con vigorosa sonrisa le dijo: «Veamos esa demostración. Tega, tráele al bárbaro todo lo que necesite». «Necesito un blanco de paja», le dijo Conan al oficial, «o de cualquier otra clase». Cuando Tega eligió a 2 hombres para que fueran a buscar el blanco, los oficiales se echaron a reír. «El tiro con arco», dijo uno de ellos mientras reía ruidosamente. «Yo ya había visto que llevaba un arco en la silla, pero creía que era de algún niño». «Quizás sepa tirar con una sola mano», añadió otro. Conan no respondía a los comentarios, cada vez más insultantes, aunque tuviera que cerrar con fuerza la mandíbula. Sacó el arco corto del lacado estuche que colgaba de la silla y probó cuidadosamente la tensión de la cuerda. «Es como un arpa», dijo alguien. «Sabe tocarlo como un arpa». Conan pasó el dedo por encima de las 40 flechas de la aljaba que llevaba atada tras la silla de montar, asegurándose de que todas estaban bien. «Debe de perder flechas a menudo, si llevas tantas». «No, es que usa las plumas para hacer cosquillas a alguna mujer. La coges por el tobillo, ¿sabes? Y le das la vuelta». Los comentarios socarrones siguieron, y solo se acallaron en cierta medida cuando los soldados volvieron con el blanco de paja. «Ponedlo allí», ordenó Conan, señalando un lugar que tenía a 50 pasos. Los soldados se apresuraron a cumplir la orden.
pero estaban tan ansiosos como sus superiores de presenciar el fracaso del bárbaro. «Lo tienes muy cerca, bárbaro, pero el arco es de niño». Respirando hondo para calmarse, Conan se alejó de la pandilla de oficiales y solo refrenó el caballo cuando ya se hallaba a 200 pasos del blanco. Se detuvo a medio a apuntar la flecha. La demostración había de ser perfecta, y para asegurarse de ello tenía que concentrarse plenamente en su objetivo y no dejar que le perturbara la cólera contra aquellos gárrulos babuinos que se hacían llamar oficiales. «¿A qué esperas, bárbaro?», gritó Vegentius. «Desmonta ahí». Con un grito salvaje, Conan levantó el arco y tiró. En cuanto la saeta se clavó en el blanco, el cimerio expolió su semental y echó a galopar en velocísima carrera. Saltaron centellas de las losas al paso de las ruidosas pezuñas de su gran caballo negro, y arrojaba el bárbaro tantas flechas como podía llevar a la cuerda de su arco, y chillaba el ululante grito de guerra que tan a menudo había infundido miedo a los guerreros de Guterland y de Hiperbórea y de las marcas bosonias. Una flecha tras otra se fueron clavando en el blanco. Cuando se halló a 100 pasos de éste, hizo presión con la rodilla a su montura, y el formidable semental giró impecablemente a la derecha. Conan siguió tirando una y otra vez, y su mente y su ojo eran uno con el arco, con la saeta, con el blanco. De nuevo hacía presión con la rodilla, y el caballo giraba, se encabritaba, cambiaba de dirección con todo su cuerpo, y Conan arrojaba flechas de nuevo, y se alejaba con gran estruendo por el camino por el donde había arremetido. Cuando por fin echó mano de las riendas, quedaban 4 flechas en el carjag que llevaba tras la silla, y sabía que, si alguien contaba las que habían dado en el blanco, se encontraría con 36. Se acercó a medio galope a los ahora callados oficiales. «¿Qué brujería es esta?», preguntó Vegentius. «Es que han sido hechizadas tus saetas, puesto que han dado en el blanco, mientras tú te balanceabas como un loco». «Nada de brujerías», dijo Conan riendo, pues en efecto ahora le tocaba el turno de reírse de las atónitas caras de los oficiales. Un hombre necesita cierta habilidad, aunque no demasiada, para acertar con el arco a un ciervo que corre. Solo hay que dar un paso más. Yo mismo no sabía manejar el arco cuando me enseñaron». «¿Te enseñaron?», exclamó Tega, sin prestar atención a la mirada colérica de Vegentius. «¿Quién? ¿Dónde?». «Lejos de aquí, en el este», dijo Conan. «Allí el arco es la principal arma de la caballería ligera, en Turán». «Hagan lo que hagan en esas lejanas tierras», dijo Vegentius, interrumpiéndole con aspereza. «Aquí no sirve. No necesitamos costumbres extranjeras. Una falange de buena infantería nemedia hace suyo cualquier campo, sin necesidad de esa extravagancia de los arqueros montados». Conan estuvo a punto de explicarle lo que algunos centenares de arqueros montados turanios podían hacer con la citada falange, pero antes de que llegara a hablar compareció otro grupo, y todos los oficiales hicieron profundas reverencias. Al frente del cortejo iba un hombre, cuadrado de rostro, que llevaba en la cabeza una corona, un dragón de oro con ojos de rubí y una gran perla en las garras, que hacía saber que su portador era el rey Garián. Pero Conan no perdió tiempo observando al rey, ni a los nobles que lo rodeaban, ni a los cortesanos que le seguían, pues entre todos ellos se hallaba una mujer que cautivaba la mirada, una rubia de largas piernas y opulentos senos, que no había nacido noble, ni llevaba sobre los hombros la estola de seda roja, sujeta con broches de perlas, sino que cubría su esbelto cuerpo con ristras de perlas entretejidas y engastadas en oro. Pero si se trataba de la querida de alguien, era seguro de que éste no le debía de prodigar las atenciones debidas, pues la muchacha le devolvió a Conan la mirada, sino con la misma franqueza, sí con difusa calidez, que le hizo acelerar la sangre. Conan vio que Garián se le acercaba y se quitó el yelmo con la esperanza de que el rey no hubiera notado a quien estaba mirando. «He visto tu exhibición desde la galería», dijo Garián amablemente, «y nunca había contemplado nada igual». Sus ojos castaños eran amistosos,
lo cual indicaba que no había notado a dónde miraba Conan, aunque no tan sinceros como los del que se sienta en el trono. «¿Cómo te llamas?» «Soy Conan», respondió el cimerio, «Conan de Cimeria». No vio que Vegentius palidecía. «¿Has venido meramente a ofrecer entrenamiento, Conan?» «He venido para entrar a vuestro servicio», dijo el cimerio, «junto con mi teniente y 40 hombres entrenados para usar el arco igual que yo». «En verdad excelente», dijo Garián, dándole una palmada en el lomo al semental. «Siempre me ha interesado las innovaciones en el arte de la guerra. Oh, desde mi niñez he vivido en las casernas del ejército. Ahora», y alguna traza de amargura se hizo oír en su voz, «no tengo tiempo siquiera para practicar con la espada». «Mi rey», dijo Vegentius respetuosamente, «esto no es más que un truco, un entrenamiento, pero de nada serviría en una guerra». Mientras hablaba, miraba a Conan de reojo. Al cimerio le pareció, aunque no llegaba a creerlo, que había miedo y odio en aquella mirada. «No, buen Vegentius», dijo Garián negando a la par con la cabeza, «tu consejo es sabio a menudo en los asuntos militares, pero esta vez te equivocas». Vegentius abrió la boca para decir algo. Garián le ignoró. «Óyeme ahora, Conan de Cimeria. Si entras a mi servicio, pagaré a cada uno de tus hombres 3 marcos de oro, y 3 más cada 10 días. A ti mismo te daré 10 marcos de oro, y te los seguiré dando cada día mientras me sirvas». «De acuerdo», dijo Conan con llaneza. Un comerciante le habría pagado, como mucho, la mitad de aquella cantidad. Garián asintió con la cabeza. «Está decidido, pues. Pero deberás practicar la esgrima conmigo durante una clepsidra completa cada día, pues veo por lo desgastado del puño de tu espada que también eres experto en esa arma. Vegentius cuida de que Conan tenga aposentos en palacio y de que sean espaciosos». Garián, a la manera de los reyes, se fue sin decir palabra tras haber dado sus órdenes. Los soldados le hicieron otra reverencia y sus consejeros le siguieron. La muchacha rubia fue con ellos, pero mientras se iba sus ojos recorrían el cuerpo del cimerio, ardientes como una fragua. De reojo Conan vio que Vegentius se marchaba. «Comandante Vegentius», le llamó, «¿no ha dicho el rey a dónde se alojará mi compañía?» La respuesta de Vegentius pareció casi un gruñido. «El rey ha dicho que hay que alojarte a ti, bárbaro. No ha dicho nada de esa chusma a la que llamas compañía. Por mí pueden acampar en los sumideros». Y también se marchó, airado. Conan había perdido algo de su euforia. No podía ir gimoteando ante Garián, a pedirle que obligara a Vegentius a dar alojamiento a sus hombres. Había muchísimas posadas al pie del cerro, pero aún para la más barata de ellas, tendría que añadir algo de su propia bolsa a la paga de sus hombres. Tendría problemas, a pesar de sus recién hallados recursos. Pero no era aquella la peor de sus preocupaciones. ¿Por qué le odiaba Vegentius? Tenía que descubrir la respuesta antes de que se viera obligado a matarlo, y también debía procurar que la rubia no fuera causa de su decapitación, disfrutando al mismo tiempo de sus favores, si ello era posible. Pero en fin, ¿cuándo se ha visto que un hombre nacido en el campo de batalla se busque una vida sin angustias? Riendo, cabalgó hacia la puerta para contar a los hombres su buena suerte. Capítulo 13. La elevada cúpula de piedra gris estaba bien iluminada por lámparas de latón que colgaban de la pared desnuda, en la que no había ninguna ventana, y una única puerta que además estaba bien guardada por fuera. Albánus no podía permitir que lo que tenía en aquella habitación corriera ningún riesgo. Solo con mirarlo sentía ya el poder que iba a darle. En el centro de la estancia había una tarima circular de piedra, a no más de un paso del suelo, y sobre ella descansaba un gran bloque rectangular de una peculiar arcilla de color parduzco. Era aquella arcilla la que obtendría para Albánus el trono del dragón. «Lord Albánus, una vez más exijo saber por qué me has traído aquí y me retienes preso». Albánus estudió una sonrisa antes ya de volverse hacia aquel hombre ceñudo.
de cejas pobladas, que le hacía frente apretando los puños. Ha sido un malentendido por parte de mis guardias, mi buen Estéfano. Yo solo les dije que me trajeran al gran escultor Estéfano, y ellos se excedieron. Te aseguro que les haré azotar. Estéfano dio a entender con un gesto que aquello último carecía de importancia, aunque Albano se fijó en que no le pedía que dispersara a los guardias del prometido tormento. ¿Has oído hablar de mí?, preguntó el escultor al instante, abombando el pecho. Por supuesto, respondió Albánus, que tenía que esforzarse para no reír. Los pensamientos de aquel hombre se leían al instante, como una página escrita con grandes letras. Por eso es que quiero que esculpas esta estatua para mí. Como puedes ver, ya tienes aquí todas las herramientas de tu oficio. Señaló una pequeña mesa, sobre la que había todo tipo de herramientas de escultor. Esto está mal, dijo Estéfano con imperiosa condescendencia. La arcilla se emplea para las figuras pequeñas. Las figuras grandes se hacen de piedra o de bronce. Los labios de Albánus lograron disimular la sonrisa, pero sus ojos ardían como gélidos carbones. La arcilla ha sido traída desde Kitai. No se le ocurría una tierra más lejana desde la que pudiera podido traerla. Al ser calentada adquiere la dureza del bronce, pero sigue siendo más ligera que la habitual arcilla húmeda. Sobre la mesa hay bocetos del hombre que la estatua debe representar. Examínalos. Mirando vacilante el bloque de arcilla, Estéfano cogió los pergaminos, los desenrolló y tuvo que ahogar un grito. «Oh, este es Garián, nuestro gracioso rey», dijo Albánus melosamente, aunque casi se atragantara con la frase. La estatua será un regalo para él, una sorpresa. «¿Pero cómo irá vestida la escultura?», preguntó el escultor, rebuscando entre los bocetos. «En todos los dibujos está desnudo, y desnuda habrá de estar la escultura». Albánus se adelantó al asombro que se hacía patente en el rostro de Estéfano y siguió diciendo: «Tal es la costumbre en Kitai, con las estatuas modeladas en esta arcilla. Son vestidas con trajes verdaderos, y se les cambia el atuendo de tiempo en tiempo, para que vistan siempre a la última moda». Le divertía su propia invención. Se preguntó si podría encargar para sí mismo una estatua semejante el día en que ascendiera al trono. Estéfano rió de pronto, con una risa áspera como el chirriar de dos pizarras. ¿Y qué se podría hacer con una estatua de Garián desnudo si Garián no estuviera ya en el trono? Eso parece poco probable, dijo Albánus con suavidad. Estéfano pareció sobresaltarse, como dándose cuenta de lo que acababa de decir. Por supuesto, por supuesto. Su rostro se endureció, frunció el ceño. ¿Pero por qué debería aceptar este encargo después de pasar una noche encerrado en tu mazmorra? Ha sido un grave error por el que me he disculpado. ¿Qué te parecen 1000 monedas de oro? No me interesa el oro, dijo el escultor con una sonrisa de menosprecio. Puedes distribuirlo entre los pobres, siguió diciendo Albánus con suavidad. He oído hablar mucho de las buenas obras que haces en Puerta del Infierno. Estéfano no pareció ablandarse, pero el noble de rostro aquilino sabía por dónde atacar. Su voz acabó por convertirse en un susurro hipnótico. Piensa en todas las cosas buenas que podrías hacer con 1000 monedas de oro. Piensa en los camaradas que te seguirán cuando lo repartas. Seguro que ninguno de ellos ha tenido nunca ni una centésima parte para repartir. Estéfano asentía lentamente, clavando la mirada en la pared, como si estuviera viendo una escena en ella. ¿Cómo te alabarán? ¿Cómo te seguirán los pasos con sus loas? ¡Qué grande serás a sus ojos! Albánus cayó entonces y aguardó. Estéfano seguía de pie, como embarado. De pronto reaccionó y rió con apuro. Desde luego, podrían hacerse muchas cosas buenas con tanto oro. Me había ensimismado pensando en aquellos a quienes podría ayudar. Por supuesto. El noble de rostro cruel sonrió y siguió hablando con voz más enérgica. Esto tiene que ser una sorpresa para Garián. Para asegurarnos de que lo sea, nadie debe saber que estás aquí. Se te traerá comida y bebida, y mujeres, si así lo deseas. De día se te permitirá pasear por los jardines,
si demuestras prudencia. Ahora empieza con la labor, pues el tiempo apremia. Tras abandonar la estancia, Albánus se detuvo, tembloroso, entre los dos guardias que vigilaban con la espada desenvainada a ambos lados de la puerta. Tenía el estómago revuelto y le venían náuseas. Que tuviera que tratar a un sujeto como Estéfano, casi como si fuera un igual. Era penoso el sufrirlo, pero no se podía obligar a los artistas a trabajar con amenazas, ni siquiera con torturas, pues había descubierto, a su pesar, que si empleaba tales medios, producían obras inevitablemente defectuosas. Alguien tocó respetuosamente la manga de su túnica y él se sobresaltó y gruñó entre dientes. El esclavo que le había tocado se encogía de miedo con la cabeza gacha. «Perdonadme, señor, pero el comandante Vegentius os espera, muy alterado, y me ha ordenado que os busque». Albánus le apartó de un empujón y se alejó por el pasillo. Lo había planeado todo, hasta el último detalle. Si el militar había logrado que algo saliera mal, lo castraría con sus propias manos. Encontró a Vegentius en la columnata del vestíbulo. Paseaba de un lado a otro con el rostro bañado en sudor. Abrió la boca en cuanto Albánus apareció. Conan, el bárbaro que luchó con Medius y después se llevó su espada. Aquel del que Leucas dijo que tomaba parte en la conjura de Cefana. Ahora, uno que también se llama así se ha ganado el favor de Garián y ha entrado a su servicio. Y además le conozco. Es el que irrumpió en nuestra reunión con Taras. 4 veces ya se ha entrometido en nuestros planes. Albánus, y esto no me gusta. Esto no me gusta. Es como un mal auspicio. «Es que los dioses quieren intervenir en mis asuntos», dijo Albánus con voz queda, sin darse cuenta apenas de que estaba hablando. «Es que están decididos a enfrentarse a mí». Y añadió en voz alta: «No me vengas con malos auspicios. Esta misma mañana un adivino me ha dicho que llevaría la corona del dragón en el momento de mi muerte. He ordenado que lo mataran, por supuesto, para silenciarlo. Frente a tal profecía de éxito, ¿qué auspicio puede representar un bárbaro?» El militar, cuadrado de cara, desenvainó un palmo de espada. «Yo podría matarlo fácilmente. Está solo en palacio y nadie le protege las espaldas». «¡Necio!», gritó Albánus. «Si tuviera lugar un asesinato en palacio, Garián temería por su propia seguridad. No nos interesa que se ponga en guardia». Vegentius sonrió con sarcasmo. «Su seguridad depende de mí. 1 de cada 3 leopardos de oro responde ante mí, y no ante el trono del dragón. Pero los otros 2 no, ni exige mi plan que se desenvainen espadas tras los muros de palacio. Lo que todos deben ver es que salvo a Nemedia de una turba armada que se amotinará en la calle». «Entonces lo dejamos con vida», exclamó Vegentius con incredulidad. «No, morirá». Cabía pensar que este Conan era un arma que los dioses habían alzado contra él. No, Albánus estaba predestinado a ceñirse la corona del dragón. Había nacido para ser rey, y mediante el poder de la esfera azul, también un dios vivo. Taras recibió la orden, siguió diciendo: «Pero hazle saber que ese hombre debe morir lejos de palacio, en algún lugar donde su muerte pueda ser atribuida a una riña de borrachos». «Taras parece haber desaparecido, Albánus». «Pues encuéntralo», exclamó irritado el cruel aristócrata. «Y recuerda, dentro de palacio el bárbaro debe ser vigilado, pero sin que se le haga violencia. Cuando se arriesgue a salir de allí, mátalo». Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.